Eh, la gracia del día de hoy, estimado, eh, vamos a hacer la retroalimentación de la prueba uno porque tenemos que hacerla. Ya la han hecho ya casi todos. ¿Por qué la tenemos que hacer? Porque tengo que subir una remedial de la prueba uno para las personas que no me han dado la prueba, ¿ya? Y lamentablemente, bueno, y es la última. Ya de ahí voy a llenar con uno, para que si que pueden correr la voz a los que, o los que están acá que me han dado la prueba, tienen que darla porque es la última vez que la voy a subir otra. Es otra prueba la que voy a subir ahora. Y tenemos que hacer la retroalimentación para que vean en qué se equivocaron, ¿ya? Eh, si tienen cualquier duda o consulta, por favor, me la hacen. Obviamente vamos a resolver la prueba uno así como rapidito por el tiempo que hemos perdido. Y luego yo el día viernes, le voy a recordar un día antes, sí, voy a subir la prueba definitiva, ¿ya? La última prueba uno, ¿ya? Que va a ser otra prueba, obviamente, y nota máxima 6 para los que no lo han dado, ¿ya? Bueno, igual 7, pero eh, traten de darla, porque en la última oportunidad ahí voy a llenar con uno la nota uno. Con respecto a la prueba número 2 no la he visto, chiquillos, ya estoy muy ocupado este fin de semana y no he podido ver la nota de la prueba uno, ¿ok? Pero sí he visto sus correos y no hay problema. Eh, Tengo que revisarlo hoy día y yo creo que a más tardar mañana va a estar lista en la nota en Webclass, ¿ya? La prueba 2, ¿ok? Ya, entonces empecemos. Voy a compartir algunas laminitas, ¿ya? Voy a compartir algunas laminitas para que comencemos, ¿no es cierto? Ahí está el objetivo, ¿no es cierto? El objetivo es repasar los conceptos de la prueba uno para la remedial definitiva y final, ¿sí? Es decir, que es la última oportunidad que van a tener las personas que no me han dado la nota. ¿Y esto de qué les sirve a las personas que ya tienen su nota? También les sirve porque les voy a dar una tarea que va a ser con nota acumulativa, ¿ya? Después de cada remedial, después de cada prueba, después de cada vez que revisemos las pruebas, va a haber una tareita cortita para ustedes, bueno, para todos obviamente, porque eso vamos a hacer una nota al final, ¿ya? Después de todas las tareitas cortitas, súper fáciles igual, todas conceptuales. Esta prueba, yo lo que estuve mirando, esta prueba es una prueba que tiene mucho cálculo, ¿ya? Tiene un montón de cálculo y bueno, hay que hacerlo nomás. Yo hago las pruebas igual un poco más conceptual, pero bueno, en fin, vamos a tener que revisarla igual. Entonces, el objetivo es repasar conceptos de la prueba uno para la remedial definitiva y final. Recuerden que cualquier dudita que tengan, me la hacen por favor a través del chat o si no, me escriben nomás. Estimados, otra cosita. Recuerden que esto ¿por qué lo hacemos? Porque hay que hacer una remedial para los que no han dado la prueba ya por tercera vez, ya creo que se la han pasado ya 3 veces y las 3 veces no han resuelto. Esta es la última vez que se las voy a subir yo, por eso estamos haciendo la remedial. Dice, la pregunta uno 2 y 3 estas son de la prueba uno, ¿ya? Dice, indique la moda de los siguientes valores, ¿ya? Eh, Aquí vamos a ir recordando conceptos que son de estadística, ¿sí? A todo esto, cuando demos la tercera prueba, cuando demos la prueba de 3 vamos a hacer la remedial de la prueba 2. Vamos a ir siempre una prueba atrasado, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay gente que no la ha dado todavía la prueba 2. No podemos hacer la remedial de la prueba 2. ¿Por qué? Porque hay gente que no la ha dado aún. Por eso estamos haciendo recién la del 1. Okay. La moda es el dato que más se repite, ¿sí? Si nosotros vemos aquí cuántos uno hay 1, 2, 3, hay 4 1. 4, 1. Esto sería una frecuencia absoluta, ¿sí? Eh, Datos con 2 hay 3. Hay 3 datos con 2. Con 3 hay 2, ¿no es cierto? Y finalmente la moda entonces es 1. ¿Se fija? Es así de simple. La moda es el dato que más se repite. ¿Ok? Recordemos, el viernes voy a subir la última prueba de esta para la gente que no la ha dado. Y una tarea para las personas para todo el curso, ¿ya? Que es con nota acumulativa. Cada 2 tareas, una nota en el libro de clase, en el libro virtual.
¿Ya? La moda entonces el dato que el valor que más se repite, y el valor que más se repite en esta tabla es el 1. 4 veces se repite el 1. Okay. El número 2, obtenga la frecuencia absoluta del valor 2. La frecuencia absoluta es cuántas veces se repite el número 2. Pues. Si eso es lo que me están pidiendo, es ver cuántas veces se repite el número 2. Así de simple. La frecuencia absoluta, ¿no es cierto? Se anotan ahí. Y son el número de veces. En este caso, esto sería la frecuencia absoluta del valor 1. Esto sería la frecuencia absoluta del valor 2. Entonces, nos están pidiendo cuál es la frecuencia absoluta del valor 2. Tenemos 1, 2, 3 veces el valor 2. Es decir, la frecuencia absoluta del valor 2 es 3. ¿Fija? Ahí estaría entonces la letra C. Indica el rango de los siguientes valores. ¿Ya? El rango siempre es una diferencia. ¿Ya? El rango es la diferencia entre el menor de los datos, que sería el 1, y el mayor de los datos, que en este caso sería el 5. ¿Okay? Se toma el menor de los datos y el mayor de los datos y se hace la diferencia. Obviamente se coloca el mayor primero para que quede la diferencia que quede positiva. Es decir, el rango aquí vale 4. En esta cosa que está acá. ¿Sí? 4 vale el rango. El rango corresponde, miren, aquí está la materia, igual se la coloqué acá. Veamos lo que es el rango. Miren. Es la diferencia, por si acaso no se acuerdan, ahí está, entre el dato máximo, aunque se repita, no importa, el valor máximo menos el valor mínimo de los datos. Vamos a multiplicar. Ahí está, eso sería el rango. Ya lo hicimos. En ese caso el rango daba 4, ¿no es cierto? El valor máximo de los datos es 5 y el valor mínimo es 2. Voy a cerrar porque aparece una ventana amarilla y voy a compartir de nuevo. ¿Sí? Aquí está, ahí está. Ok, ahí estamos de nuevo. Sí. Ya, entonces el rango vale 4 y ahí está. Recuerden que estamos haciendo la retroalimentación para los que vienen recién llegando de la prueba 1. ¿Para qué? Para subir una remedial para las personas que no la han dado todavía y una tarea para todo el curso que es con nota acumulativa. Cada 2 tareas una nota al libro, ¿ya? Al libro virtual. Vamos con la siguiente, dice, con los siguientes valores resuelve las preguntas 4 a la 8, aproximando el primer decimal al desarrollar los ejercicios. Esto ya está en intervalo, así que aquí las fórmulas son diferentes para calcular las distintas medidas de dispersión, ¿no es cierto?, de tendencia central o de posición, ¿sí? Que son las cosas que uno estudia en estadística. ¿Okay? ¿Qué nos piden calcular? La media aritmética. La media aritmética corresponde siempre al promedio. Y como estos son datos agrupados, ¿ya? Para datos agrupados, la media aritmética, el promedio, se calcula de la siguiente manera, es sumando, ¿no es cierto?, todas las multiplicaciones entre la marca de clase, que se anota así, X sub I, por la frecuencia absoluta. Y eso lo dividimos, toda esta suma se divide en el número total de datos. ¿Ya? Entonces aquí yo voy a incluir aquí la marca de clase, que es ese dato que está aquí. ¿Cómo se calcula la marca de clase? Haciendo la semisuma del menor valor del intervalo con el mayor valor. La semisuma es la suma de los dos dividida en 2. 1 más 5 son 6 dividido en 2 es 3. Esa sería la marca de clase. 6 más 10, 16, 16 dividido en 2 es 8. Y 11 más 15, 26 dividido en 2 son 3. Esa sería la marca de clase. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? La multiplicación entre la marca de clase y la frecuencia, que sería esa. ¿Sí? Es decir, 3 por 4, la primera multiplicación, la segunda sería 8 por 7, la tercera sería 13 por 5, y estas multiplicaciones me dicen que las sume y las divide después por el número total de datos que va a estar acá. 4 más 7 serían 11 y 11 más 5, 16. Eso sería n, el número total de datos. Hagamos las multiplicaciones y luego las tenemos que sumar según la fórmula. ¿Ya? Se hace esta multiplicación, se suman todas y después se dividen en n, ¿ya? Para sacar el promedio. Se hace de esta forma, ¿por qué? Porque están los datos agrupados. Cuando no, uno suma todo nomás y divide por el número total de datos. ¿Ya? 3 por 4 entonces nos va a dar 12. 7 por 8 es 56. 13 por 5 es 65, ¿no es cierto? Y luego sumamos todo esto. La suma de todo eso da 133. Y los 133 los vamos a dividir en n, donde n es 16, ¿no es cierto?
y con eso obtiene 8,3, ¿ya? Ya que hay que dejarlo al primer decimal, dejando esto al primer decimal da 8,3, por lo tanto la respuesta de la media, ¿no es cierto?, aritmética es 8,3. La media aritmética es el promedio de los datos, ¿ok? Eso sería el promedio, 8,3. ¿Sí? Luego dice calcule la moda, aproximando de nuevo hasta el primer decimal. Para calcular la moda teníamos un chorizo más o menos, una fórmula más o menos grande, y la fórmula para la moda es esta que está aquí, que sería LI, donde LI es el rango menor del intervalo, el menor valor del intervalo modal. Ojo, hay que ver dónde está el intervalo modal, más D1, donde D1 era la diferencia entre la frecuencia del intervalo modal menos la frecuencia anterior, dividido en D1 más D2, donde D2 es la diferencia entre la frecuencia del intervalo modal y la frecuencia posterior. Lo vamos a ir haciendo paso a paso, ¿sí? Y eso multiplicado por T, donde T es la amplitud del intervalo. Ya la amplitud del intervalo es 4. La amplitud quiere decir de cuántos números estamos formando el intervalo acá. Del 1 al 5 hay 4 unidades. Del 6 al 10 hay 4 unidades más. Del 11 al 15 hay 4 unidades. Por lo tanto, la amplitud es el número 4, ¿ya? Que corresponde a la amplitud del intervalo. Ok. No vamos a repasar toda la materia. Estamos corrigiendo la prueba. Estamos diciendo cómo se hizo la prueba 1 y cuál es la alternativa correcta. Nada más que eso. Pero igual, si tienen dudas, pregunten. No hay problema. ¿Ok? No hay ningún problema. Ok. Sigamos. La moda entonces va a estar dada primero, saber cuál de todo esto es el intervalo modal. La moda es el dato que más se repite, entonces el que tiene mayor frecuencia absoluta. El que tiene mayor frecuencia absoluta aquí es este que está aquí. Este que está acá correspondería al intervalo modal. ¿Se fija? LI sería este numerito que está acá, el menor número del intervalo, sería 6, más D1. D1 sería la diferencia entre la frecuencia del intervalo modal menos la anterior, 7 menos 4, ¿no es cierto? 7 menos 4, eso sería 3, y de 2 sería lo mismo, pero con el intervalo posterior, 7 menos 5, perdón, con la frecuencia absoluta posterior. La frecuencia del intervalo modal menos la frecuencia posterior sería 5, daría 2. Y ahora rellenamos aquí, pues, de 1 vale 3, ¿cierto? 3, de 1 más de 2 serían 3 más 2, 5, por T, donde T es la amplitud del intervalo, que sería 4, en este caso. Haciendo todo esto que está acá, todo este chorizo que está aquí, ¿no es cierto? Nos quedaría esto. Quedaría que la moda sería igual a 6 más, bueno, ya no lo voy a hacer, sino que lo voy a proponer aquí nomás. La moda, entonces, si usted resuelve esto, es decir, hace esta división, después multiplica, después le suma 6, da 8,4. 8,4 hasta el primer decimal, ¿no es cierto? Entonces, la respuesta correcta es la D. Aquí dice la 6, aquí no me alcanzaron más alternativas ya, pero la vamos a resolver nomás. Dice la 6 dice, encuentra el rango de la tabla anterior. El rango es el término mayor menos el término menor de los intervalos, mínimo. En este caso el mínimo es el 1 y el máximo es el 15. Entonces sería 15 menos 1, ¿cierto? Eso sería 14, sería el rango. La alternativa que está más abajo, en esa estaba, digamos, el 14, ¿ya? Ok, eso sería entonces el rango. Entonces, ya. Vamos entonces con otra pregunta, ¿sí? Recuerden que estamos haciendo, miren, para la persona que recién se integró, estamos resolviendo la prueba 1. Te estoy dando los datos de la prueba 1, todo lo que había que hacer para sacarse un 7, ¿ok? Eso es lo que estamos haciendo ahora. ¿Para qué? Para hacer una prueba remedial para las personas que no han dado la prueba, y una tarea con nota acumulativa, cada 2 tareas, una nota del libro, para las personas que, para todo el curso, ¿sí?
Ok, tengo que hacer una remedial para las personas que no han dado esta prueba. Bueno, la han dado 3 veces, se la hemos enviado 3 veces, pero en realidad no lo han hecho nunca. Pero aquí está la solución. Okay. Obtenga la desviación media de la tabla dada, aproximando hasta el primer decimal de esta tabla de acá. Recordemos que estamos trabajando con esta tablita. ¿Cierto? Voy a borrar aquí para que obtengamos ese dato que está ahí. ¿Cómo voy a robarme esta tabla para llevarla a la pregunta siguiente? Vamos. La voy a pegar acá para que se vea. Ahí está. Esa es la tablita con la cual estamos trabajando. ¿Sí? Recuerden que hasta la pregunta 8 es con esta tabla. De las preguntas 4 a la 8, ¿se fijan? Vamos a admitir y vamos a dar de nuevo la instrucción porque, por favor, chiquillos, les pido que corran la voz con sus compañeros porque en la última vez que se les sube, se les va a subir una prueba nueva y si no la dan, yo les voy a poner un número porque ya estoy haciendo lo remedial más. Bueno, y el que quiera darla en todo caso, si la quiere dar de nuevo a alguien, es cosa de él. Obtenga la desviación media de la tabla dada. Entonces, la desviación media, ¿cómo se calcula? Por medio de la siguiente fórmula. ¿Ya? Por medio de la siguiente fórmula calculamos la desviación media. Es la siguiente, desviación media es igual a la suma de la frecuencia absoluta por la marca de clase menos el promedio en valor absoluto, ya para que esto sea positivo. Eso está en valor absoluto. Y todo eso dividido en n, donde n es el número total de datos. Las desviaciones medias son medidas de dispersión. Es para ver qué tan dispersos están los datos con respecto al promedio. ¿Sí? Eso es el concepto de desviación media. Lo mismo que desviación estándar, ¿ya? También es para ver qué tan dispersos están los datos con respecto al promedio. Ya. Entonces, para esto vamos a multiplicar, ¿no es cierto? 1 a 1, me están diciendo que multipliquen las frecuencias absolutas, que sería ese número de ahí, por la marca de clase, que la marca de clase que era 3, acá era 8, ya las calculamos, ¿ya? Y acá era 13. Para la persona que viene ingresando a la clase ahora, estoy haciendo la solución de la prueba 1 para subir una prueba final para los compañeros que no han dado la prueba y luego de eso taparlo en 1. ¿Sí? Así es el reglamento. ¿Ya? Ok. Y para que ustedes también vean en qué se equivocaron. Ah, y también tienen que hacer una tarea todo el curso de esto, ya que con nota acumulativa. Y va a estar súper fácil la tarea, va a ser enfermo fácil, de verdad, se lo juro. Ya, continuemos acá. Entonces, ya sabemos que el promedio, ya lo calculamos, en el ejercicio 4 creo que estaba el promedio, nos pidieron el promedio, era 8,3. ¿Ya? Ahí tenemos las marcas de clase, así que vamos a hacer estas multiplicaciones por estas diferencias, las vamos a sumar todas y las vamos a dividir en n, donde n era 16, ¿sí? Que era el número total de datos, es decir, la suma de la frecuencia absoluta. Entonces, hagamos la primera, sería 4 el valor absoluto por, ¿no es cierto? 3 menos promedio, el valor absoluto, 8,3, donde 3 es la primera marca de clase, ¿no es cierto? Ahí está, después 8, ¿no es cierto? Por la frecuencia que es 7, 8 menos 8,3, después 5 por la marca de clase que es 13, menos 8,3, todo es un valor absoluto. Los resultados de esto son los siguientes números que están acá, y serían 21,2, es decir, la diferencia entre 3 y 8,3 da 5,3 y 5,3 por 4 da 21,2. 8 menos 8,3, 0,3 por 7 va a dar 2,1. Y aquí 13 menos 8,3 va a dar un número por 5, 23,5. 5, ya. Ya calculé para cada uno de los intervalos eso que está ahí. Pero ahora tengo que sumarlos, me dice la fórmula. Entonces los sumamos y la suma de eso da 46,8. Y luego lo divido por n, eso es lo que me está diciendo,
dividimos por n y me da 16, perdón, n es 16 y al dividirlo por 46,8 en 16, eso da 2,9 al primer decimal. Entonces la respuesta correcta era la letra D. ¿Ok? La pregunta número 8 me dice que obtenga el cuartil 3 de la tabla anterior. ¿Sí? Que obtengamos el cuartil 3 de la tabla anterior. Ok, el cuartil 3, ¿cómo se calcula? Se calcula de la siguiente manera. Sería Q3. Los cuartiles son medidas de posición, ¿ya? Sería L3, ¿no es cierto? Más 3 cuartos de N. Aquí nos va a dar la posición. Este número que está acá, 3 cuartos por N, nos va a dar la posición de la tabla donde está el intervalo. ¿Ya? El intervalo donde está el cuartil 3. Menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, que sería I menos 1. Y ese dato nos falta la frecuencia acumulada. La vamos a incluir acá. La frecuencia absoluta acumulada es igual al primero aquí, después 4 más 7, 11. Y el último que nos va a dar el total, 11 más 5, 16. Ok. Y eso todo partido en la frecuencia absoluta. Ya. Ah, y por C, donde C es la amplitud del intervalo, que es 4. La amplitud del intervalo acá es 4. Entonces, vamos a ir desplazando. Primero vamos a calcular dónde está, en cuál de estos intervalos está el cuartil 3. Para eso voy a usar esta parte de acá, de la formulita, que serían 3 cuartos por n, donde n da 16, y eso da 12. Este número hay que buscarlo en la frecuencia absoluta acumulada. Buscamos la primera frecuencia absoluta acumulada que sea igual o mayor que 12. Y correspondería a ese. El 16 es mayor que 12, por lo tanto, acá, en esta parte de acá de la tabla, va a estar mi quintil 3. ¿Sí? Ahí está. En esa parte de ahí de la tabla va a estar el quintil 3. Entonces, con esto de acá voy a calcular en esta fórmula de aquí. L3 es la parte inferior del intervalo donde está el cuartil 3, 11, ¿cierto? Usted entonces va a hacer 11 más 3 cuartos por n, que ya está, lo calculamos, son 12, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, es decir, 11. Todo eso partido en la frecuencia absoluta del intervalo, 5, por la amplitud del intervalo, que es 4. La amplitud tiene que ser constante en cada intervalo, y vale 4. La amplitud es el número, la distancia que hay desde el 1 al 5, eso es, la distancia que hay desde el 6 al 10, 4. Siempre 4 unidades. Ok. Ya tenemos listo acá, y eso nos va a quedar finalmente que el tercer quintil va a ser 11 más eso que está ahí, ¿no es cierto? Que sería aquí 1 por 4, 4 quintos, más 4 quintos, y eso en total va a dar 11, el quintil 3 va a ser 11,8 al primer decimal. Entonces la respuesta correcta de este ejercicio sería, ese ya está ahí, 11,8. Ah, no, no. Ok. Y con eso terminamos las preguntas de la tabla, para esta tabla. Y aquí la 11 dice, obtenga la frecuencia relativa porcentual del valor 5 de los siguientes datos. Mire, la frecuencia relativa, HI, corresponde a la frecuencia absoluta dividido en el número total de datos. ¿Okay? Tenemos que buscar primero la frecuencia absoluta para el valor 5. Para el valor 5, ¿cuál es la frecuencia absoluta? Tenemos 1, 5, 2, 5, 3, 5. Esa es la frecuencia absoluta. Sería 3. 3 veces 5. ¿Se fijan? Partido en el número total de datos, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dividido en 10, ¿no es cierto? Tendríamos ahí la frecuencia absoluta sería 3 partido en 10. ¿Cuánto es 3 partido en 10? 3 partido en 10, 0,3, ¿no es cierto? 3 dividido en 10 sería 0,3.
Entonces ahí está la frecuencia relativa porcentual del valor 5. La frecuencia relativa se define como la frecuencia absoluta dividido en el número total de casos. La frecuencia absoluta del valor 5 sería 1, 2, 3 veces 5, sería 3, dividido el número total de casos, que son 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? Entonces 3 partido en 10 nos da 0,3. Y esa sería la respuesta de la pregunta 11. ¿Ya? Vamos por la pregunta número 12. ¿Sí? La pregunta número 12 dice lo siguiente. Vuelvo a repetir todo. Disculpen, denme un segundo. Esto, ¿para qué estamos haciendo esto? Esto es la retroalimentación de la prueba 1. ¿Por qué? Porque ya no le voy a subir más la prueba 1 a las personas que no han dado la prueba 1. Ya se la hemos enviado casi 3 veces, creo. Por lo tanto, después de esto, voy a hacer otra prueba remedial para las personas que no la han dado. ¿Sí? Que no han dado la prueba 1. Y los que quieran subir su nota también, pues obviamente. Pues los que tengan un rojo en la prueba 1 y lo quieran dar de nuevo, obviamente que si quieren subir su nota está bien, la pueden dar. Pero va a ser otra prueba. Y además, esto es para repasar porque les voy a dar una tarea cortita a todo el curso, ya que voy a empezar a hacer tareas de las pruebas. De la prueba 1, una tarea, de la prueba 2, otra tarea. Y cada 2 tareas acumulativas, una nota en el libro. ¿Se fijan? Ok. Ya, eso para aclarar. Usted dice, ¿por qué lo repite tantas veces, profe? Porque están ingresando algunas personas atrasadas, por eso. Pero en fin. Ya dice, la 12 dice, obtenga la varianza de los siguientes valores. ¿Ya? La varianza, ¿cierto? Corresponde a la suma, busquémosla, no recuerdo cuál es la fórmula, la suma de los cuadrados entre la marca de clase menos el promedio, ¿no es cierto? Por la frecuencia absoluta, ya me acordé, sí, esa es, pero igual, estemos, ojo al charque con esto, acá está la varianza. Ah, pero al cuadrado, quedaría eso que está ahí, ¿sí? Pero para datos, esta sería para esos datos, ¿ya? Eso que está ahí me la voy a llevar. Ahí no da, aquí la varianza, ninguna de las aquí está la fórmula. Vamos a pegar aquí. Ahí está la fórmula. Entonces vamos a calcular la varianza para estos datos. Es la suma de las marcas de clase, perdón, de los datos, de cada uno de los datos, menos el promedio al cuadrado. Entonces primero vamos a calcular el promedio de todas estas notas, que correspondería a la suma, ¿no es cierto? El promedio de todas estas notas correspondería a la suma dividido en el número total de datos. El número total aquí serían 7, creo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 datos, ¿cierto? Vamos a calcular el promedio ahora. El promedio sería la suma de todo esto. 2 más 3, 5. 5 más 1, 6. 6 más 4, 10. 10 más 2, 12. Más 1, 13. Más otra, 14. El promedio sería 14 la suma. Dividido en 7, ¿no es cierto? Es decir, el promedio da 2. El promedio aquí nos da 2. Ese sería el promedio. 14 es la suma, a ver, corroboremos. 2 más 3, 5. 5 más 1, 6. 6 más 4, 10. 12, 14, 14 dividido en 7, eso es 2. Ese sería el promedio. ¿Ya? Entonces, de cada uno de estos, vamos a tener que al 1, por ejemplo, restarle el promedio y multiplicarlo al cuadrado. Entonces, esto sería 1, ¿cierto? Menos el promedio, que serían 2, eso al cuadrado. Pero ¿cuántas veces hay 1 para no hacerlo de nuevo? Hay 3, así que multiplicamos el tiro por 3. Acá,
Voy a seguir con el otro que sería el 2. Sería 2 menos el promedio, menos 2 al cuadrado. ¿Cuántas veces hay 2? 2 veces. Por 2, eso va a dar 0, obviamente. El 3 sería aquí 3 menos 2 al cuadrado, ¿cierto? Y con 4 sería el último dato. 4 menos 2 al cuadrado, ¿sí? Y eso se suma y se parte en n. Y eso sería la varianza. ¿Ok? Entonces, 1 menos 2 es 1, es menos 1 al cuadrado, 1, 1 por 3, 3, sería el primero. Aquí sería 0, chao. Aquí sería 1, 1 al cuadrado, 1, aquí sería 2, 2 al cuadrado, 4, ¿sí? Ahora sumamos todo eso, que nos dicen que lo sumemos. Voy a corroborar si está todo esto bien. 1 menos 2 menos 1, menos 1 al cuadrado, 1, 1 por 3, 3. 0, 0 al cuadrado, 0, y 0 por 2, 0. 3 menos 1, 1, 1 al cuadrado, 1. 4 menos 2, 2, y 2 al cuadrado sería 4. Ok. Aquí sumamos, ¿no es cierto? 4 más 4, 8, ¿cierto? Y eso lo partimos en n, 8 séptimos, y obviamente el primer decimal nos dice la pregunta, así que vamos a hacerlo al primer decimal. Sería 8 partido en 7, 8 dividido en 7, 1,1. ¿Y dónde está ese número? Ahí está, detrás de 1,1. Esa sería entonces la varianza. Indique la mediana de los siguientes valores. La mediana es el dato central. Lo primero que tengo que hacer aquí es ordenar estos datos. Hay 1, 1. Después el 2, de menor a mayor, ¿no es cierto? 2, 2. 3, hay uno solo. 4, hay uno solo. 5, hay uno solo. 6 hay uno solo, y 7 hay uno solo. Ahí están los datos ordenados de menor a mayor. Y para indicar cuál es la mediana, tengo que buscar el dato que está al medio. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. El dato que está al medio es el 3, entonces la mediana corresponde al 3. La mediana corresponde al dato central. ¿Ok? Estoy avanzando un poquito más rápido porque nos quedan 5 minutos para terminar. Son 17 preguntas, nos faltan poquitas. ¿Sí? Al parecer no vamos a poder, pero en fin. De nuevo, la mediana es el dato que está al medio, ¿ya? Ordenando los datos de menor a mayor, eso sí, ¿ya? Si ordeno los datos de menor a mayor, sería esto que está acá, y el dato de al medio sería el dato quinto, ¿okay? El dato quinto sería el dato del medio. Sería 1, 2, 3, 4, 5. Esa sería la mediana. Obtenga la frecuencia absoluta del valor 7 en los siguientes datos. Facilito, contar cuántos 7 hay. Hay 1, 2, 3. Así de papa. Está fácil, no igual. Ok. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, con los valores resuelve las preguntas 15 al 17 aproximando al primer decimal al desarrollar los ejercicios. Calcule la moda, ¿no es cierto? Me están pidiendo. Esto está en intervalo y la moda para el intervalo ya dimos la fórmula, era la siguiente. LI más de 1 partido en de 1 más de 2 y eso por T. Todo eso multiplicado por T. ¿Okay? Eso sería entonces la moda. ¿Okay? Este está en intervalo, así que hay que buscar, la moda va a estar en qué intervalo, en el intervalo que más se repita. El intervalo que más se repite, aquí está la frecuencia absoluta de este que está acá. 5 veces se repite el intervalo entre el 0 y el 6. ¿Sí? Entonces ahí va a estar la moda, ¿no es cierto? D1 va a ser la diferencia entre la frecuencia absoluta del intervalo modal menos la frecuencia absoluta anterior. La frecuencia absoluta anterior no hay, es 0. Y la posterior es 3. ¿Ya? La posterior sería 3. Entonces, la vamos a calcular. Este es el límite inferior del intervalo, que sería 0. La moda sería 0 primero, más de 1, donde de 1 sería 5 menos 0.
sería 5 menos 0, 5. Y de 2 sería 5 menos 3. 5 menos 3 sería 2. Ay, sí, disculpen, está estornudando. Sería 2 entonces. Y aquí la suma de 1 más de 2 sería 5 más 2, 7. ¿Sí? Por la amplitud de intervalo que son 6. Va de 6 en 6, este intervalo, por lo tanto la amplitud es 6. La moda sería de 5 por 6, 30. 30 partido en 7 sería la moda. Vamos a ver al tiro cuánto nos da esa moda. 30 dividido en 7. 30 dividido en 7 sería 4,3, aproximando a las primeras decimales. ¿Ya? 4,3. Ya. Y la siguiente es la varianza, ¿ya? La cual su formulita es esa, que está ahí. Esa es la varianza. Y la última, el sexto decil. Para calcular eso, teníamos que usar esa fórmula que está ahí, ¿ya? Donde I sería 6 y N sería el número total de datos. Pero en fin, ya no alcanzamos porque se nos fue la clase, ¿sí? Entonces voy a volver a repetir para todos, para todos, para todos. Esta fue la revisión de la prueba 1, ¿ok? ¿Para qué? ¿Para qué? Para remediar, porque hay personas que todavía tienen roja la primera nota. Para esas personas y para las personas que no la han dado. Si las personas que no han dado la prueba 1 y yo les vuelvo a subir ahora la remedial, voy a tener que ponerlo uno nomás en el libro, ¿sí? Y además vamos a subir una tarea el viernes, una tareita que es con nota acumulativa, súper cortita y súper papa, ¿ok? Cada 2 tareas una nota al libro. Ok, muchachos, quedamos hasta acá, gracias por venir, ¿ya? Gracias por la asistencia, y nada, recuerden que el viernes voy a subir la remedial de esto, de la prueba 1, ¿sí? Y la tarea 1, ¿ok? Ya muchachos, quedamos hasta acá. Chao, chao, que estén bien. Chao, profe. Chaito, Chao, profe. estén bien.